alguna parte del semestre que habrá sido como séptimo semestre, estudié en Churchill College en Inglaterra como una beca de excelencia académica. O sea, todo esto fue secundario a mucho esfuerzo en estudiar, como seguramente muchos de ustedes lo hacen. Nada más que aquí la diferencia fue que busqué oportunidades adicionales. O sea, muchas veces nos centramos en estudiar, en estudiar, en estudiar, que no vemos el mundo que hay afuera y entonces nos falta conjugar esa dedicación que hacemos con las oportunidades que van surgiendo y que hay que buscarlas, porque desafortunadamente muchos no nos las presentan. Yo estudié ahí. De hecho, yo no sabía nada de inglés cuando entré a la Facultad de Medicina. Me surgió las ganas de aprender inglés cuando empecé el primer semestre, por casualidad, porque tampoco nadie me había dicho la importancia que es para un médico saber inglés. Entonces, me surgió como esas ganas, como que me surgió una espinita de, quisiera aprender inglés. Y durante la Facultad de Medicina salí yo de las clases y me iba a estudiar ahí a CL, ¿no? Que está cerquita. Estuve hasta proficiency, o sea, estuve 6 años estudiando inglés y nunca lo dejé durante la facultad de medicina. Entonces, eso me permitió que a mediados de la carrera me fuera yo a Inglaterra porque me pedían un nivel certificado. Cuando llegó el momento, me lo pedían como requisito. Después hice un intercambio de 6 meses en la Universidad Complutense en Madrid. Ahí estuve en el hospital donde más se hace trasplantes en el mundo. Y estas dos experiencias fueron fruto de la dedicación a los estudios. Tal cual fue eso, porque verdaderamente fuera de eso yo no puse muchísimo más que solo el empeño por los estudios, ¿no? Y que aquí es donde les digo, el esfuerzo vale la pena. O sea, por mucho que pensemos, me canso estudiando, me estoy desvelando, no sé si esto va a valer la pena o no, la verdad es que se presentan oportunidades que nos hacen ver que sí lo vale. Entonces yo estuve aquí y estas dos fueron mis primeras experiencias en Europa. Entonces cuando yo tuve estas dos experiencias en donde yo veía que la gente o que yo tenía una vida muy tranquila, o sea que en Europa yo podía salir en bicicleta a las 3 de la mañana, que el sistema de salud funcionaba, que el medio de transporte público funcionaba, que la sanidad funcionaba. Entonces, evidentemente todos estos pues fueron situaciones que fueron cambiando mi percepción acerca de cómo funcionan las cosas en otros países y por eso desde ese momento se encajó una espinita de voltear a ver para desarrollarme personal y profesionalmente fuera de México. Llegó la pandemia y la verdad es que sí lo pensé, dije, no sé cuánto tiempo vamos a estar sin poder salir del país. Yo empiezo a hacer lo que yo quiero hacer, que quiero hacer cirugía. Entonces me dediqué para ser aceptado en nutrición y allí fui residente de cirugía general, que es justamente el programa al que yo me inscribí después de hacer el ENAM. Sin embargo, me faltaba como que esta parte de que yo decía, ok, pues ya estoy aquí, ya estoy haciendo la residencia, todo muy padre, mi vida es todo el hospital y cuando salgo pues sigo estando en México y yo mi sueño era hacer mi especialidad en Europa. Entonces como que eso me metió mucha espina, fue pasando el tiempo y por mucho que me gustó la residencia, yo dije, no, definitivamente tengo que buscar mis sueños completos, profesionales, personales y entonces vamos a buscar oportunidades afuera, ¿no? De hecho, me iba bastante bien. Esto es la nutrición es por parte de la UNAM. Se hacen evaluaciones anuales. En cuanto a lo académico, todo muy bien, pero la incertidumbre personal de yo querer salir, que era ese sueño que estaba yo dejando, pues como que decidí buscarlo. Entonces ahorita estoy viviendo en Milán, que es el norte de Italia, aquí en la región de Lombardía, que es lo más del norte, y me estoy preparando justo para hacer mi especialidad aquí, o sea, hacer nuevamente otro enano, por si así lo queremos ver. Y mientras tanto, trabajo, me desenvuelvo, sigo aprendiendo el idioma, o sea, ya después de certificarme con TOEFL y Cambridge en inglés, pues ahora estoy por certificarme con Celli y Plida en italiano. Y soy una persona como que siempre ha buscado hacer cositas adicionales, ¿no? A pesar de estudiar inglés todos los 5 años de la facultad, pues me metí en el consejo porque me gustaba hacer cosas por los compañeros. Justo me metí a parte de la fundación de la universidad, donde hacíamos proyectos de recaudación de fondos para dar beca de titulación, becas de personas con escasos recursos, becas al extranjero, becas del programa de movilidad nacional e internacional.
O sea, todas estas becas que da la fundación provienen justamente de las actividades que hacíamos de hacer cosas por ejemplo, rifas, conciertos y todo lo recaudado iba justamente para becas para los universitarios. También di clases, di muchísimas clases. A mí me encanta enseñar, me encanta dar clases y estuve 3 años en el programa de mentores académicos que aún tengo entendido sigue funcionando en la facultad. De hecho, en esta foto, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a toda la facultad nos premiaron porque fuimos la facultad de toda la universidad que dio el mayor número de asesorías a otros compañeros, ¿no? Entonces, siempre era como este perfil de estar haciendo algunas iniciativas justo para los compañeros. Sin embargo, no quería yo regalar mis sueños, por así decirlo, y salí a buscarlos para completarlos, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de Italia. Les voy a hablar solo de este país, evidentemente, para que ustedes tengan un panorama que muy difícilmente van a poder encontrar información así tan fácil a la mano en otras partes. A mí me costó muchísimo trabajo tenerlo. Y pues, como muy general, les voy a contar que dependiendo cómo lo veamos, no hay un número definido de países. Se estiman, dependiendo del punto de vista, alrededor de unas 200 naciones. Y aquí el tema es que tenemos mucha desigualdad en el mundo. Porque de estas 200 naciones, tan solo Italia, junto con Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón y Rusia, que serían 8 países de 200, forman un denominador llamado Grupo G8, que son los 8 países con mayor poder económico, político y militar a nivel mundial. Eso significa que 8 de 200 países tienen más del 60% del Producto Interno Bruto, o sea, tienen más de la mitad de la riqueza económica del mundo. Solo el 4% de los países con una población muchísimo menor. O sea, si hablamos de población todavía es muchísimo menor el grupo, ¿no? Entonces, vemos que hay desigualdad horrible en donde hay gente que está comiendo en el hotel de Louis Vuitton en Nueva York y hay gente que se está muriendo de diarrea o de una infección que no debería por qué morirse en un país como África. Entonces, esta desigualdad lamentablemente ocurre. Nosotros como mexicanos, como latinos, afortunadamente estamos en un punto ahí medio intermedio en donde no estamos en la extremada pobreza como países africanos, pero tampoco nos tenemos tantas cosas como los países desarrollados. Entonces, Italia forma parte del grupo de los G8 y tiene más del 50% de la población de la riqueza mundial, por lo tanto es un país rico. Y junto con esos G8 y entre algunos otros, pues son países que se han denominado países desarrollados, ¿no? Que antes llamábamos de primer mundo. Y se han denominado así porque cumplen con criterios económicos, sociales y políticos estrictos, como por ejemplo que haya un alto Producto Interno Bruto per cápita por cada persona que vive en ese país, que haya una baja inflación, año tras año no es como que cambien los precios horrible, que la tasa de desempleo sea baja, que tienen una alta innovación y desarrollo tecnológico, que tienen una alta calidad de vida, que tienen sistemas de salud avanzados, accesibles también, que hay baja desigualdad social, o sea, personas con trabajos que requieren muchísimo menos formación que algunas profesiones, pues también tienen todas las oportunidades de tener un salario adecuado que les permita tener una calidad de vida. Aquí nada más como experiencia, la última cena que salí aquí en Italia, platicando con una persona que conocí ahí, me dice, oye, ¿y este año a dónde se van a ir a viajar, tal? Nosotros vamos a ir a Kenia y después vamos a ir a Estambul. Y ya saliendo en la plática, esta persona era albañil. Y así lo vemos. O sea, personas que incluso no tienen profesiones, tienen toda la posibilidad de viajar, de tener la seguridad social, de tener una calidad de vida buena. Y esos son criterios que hacen a los países desarrollados. El nivel educativo es altísimo, la alfabetización es casi, casi del 100%. No hay persona que no sepa leer o escribir. Y hay mucha estabilidad política, hay baja criminalidad, hay mucha seguridad pública, ¿no? Entonces son cosas que forman parte de los países desarrollados y que uno lo puede vivir cuando uno tiene la oportunidad, que muchas veces es un privilegio de viajar a ese lugar y estar ahí, ¿no? Que no siempre la tenemos.
Entonces, ¿qué pasa respecto a lo que les hablé aquí? Sistemas de salud. Por ejemplo, Italia es el primer país en el mundo donde se hizo el trasplante de un corazón que nunca dejó de latir para evitar el daño miocárdico por reperfusión. Esto es un hospital aquí en Lombardía que se llama Niguarda. También se hizo el primer caso en el mundo de cirugía pancreática con robot single port, por ejemplo, en nutrición, que es el centro que más opera trasplantes en México, de los que más operan, si no el número uno. Apenas este año iniciamos con el primer trasplante de cirugía pancreática, que es un programa que está iniciando un doctor que egresó de Reino Unido, de Oxford, que es una alta especialidad en trasplante multivisceral. Aquí no solo se hace eso todo el tiempo, sino que además se hace con robot. Y no solo es que se hace con robot, sino además que se hace con puerto único, ¿no? O sea, estamos años luz avanzados en lo que lamentablemente podemos hacer con unas economías menores. También se hizo, por ejemplo, el primer trasplante al robot de un corazón artificial. A pesar de que aquí se trasplantan, por ejemplo, en México, en nutrición, nuevamente como el punto de referencia más grande, se hacen 500 en 2022 se hicieron 500 el trasplante número 500 de hígado, en que serían 60 años de existencia del instituto. Aquí en un solo hospital se pueden trasplantar hasta 7 órganos en un día y se trasplanta en un solo hospital un órgano por día, o sea, 365 en un año. O sea, es impresionante la diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, un corazón artificial. Aquí justamente trasplantes, 7 trasplantes en 24 horas en un hospital que se llama Neguarda. Y en cuanto a neurocirugía, en Italia también son pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, en este hospital son líderes europeos en implantes de última generación y estudios sobre estimulación cerebral profunda, ¿no? Para Parkinson, trastornos psiquiátricos. Son líderes en Europa, son de los mejores en Europa en que hacen esto y son pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, en adopción de técnicas avanzadas de mínima invasión y exoscopía, ahí está equivocado, exoscopía, que es prácticamente esta cirugía que dejó el microscopio individual en el neurocirujano para poder exponerlo hasta en 4K a todo el equipo quirúrgico, ¿no? También Italia es referencia mundial, o sea, equipos italianos son referencia mundial en abordajes endoscópicos transnasales. Se tiene aquí, por ejemplo, en Lombardía tenemos aquí el Instituto Neurológico Carlos Vesta, que ha sido por muchísimos años uno de los mejores hospitales en el mundo en neurocirugía y neurología también. Tenemos también equipos pioneros en microcirugía neurovascular en Europa, aneurismas, MAPS, se hace cirugía robótica vertebral. Este es uno de los mejores hospitales en el mundo en neurocirugía pediátrica. Evidentemente todo está altamente especializado, neurocirugía vascular, espinal, oncológica, funcional, pediátrica, ¿no? Entonces hay como muchas oportunidades de hacer cosas muy grandes porque hay bastantes recursos destinados a los sistemas de salud que permiten que las cosas se hagan como se debe de hacer. Por ejemplo, si uno va a un hospital de segundo nivel a operarse la vesícula, hay altas probabilidades que el que lo opere sea un cirujano general con alta especialidad en cirugía hepatopancreatobiliar, lo cual no puede suceder en países en vías de desarrollo, porque, por ejemplo, en México solo tenemos 100 cirujanos hepatopancreatobiliares. Entonces, las diferencias tristemente y lamentablemente existen. Por ejemplo, aquí en México, en el ranking de Newsweek 2025, que es este famoso ranking que se hace sobre los hospitales en el mundo, bueno, hay varios rankings, pero uno a los que nos importa es el de hospitales, pues dentro de los mejores hospitales de México tenemos solamente figura en los 250 mejores del mundo el Hospital Médica Sur, que está en Tlalpan, ¿no? Junto a nutrición, que de hecho los médicos de Médica Sur son los médicos de nutrición, o sea, es el mismo gato pero revolcado, ¿no? Solo que aquí se cobra. La situación es que es el hospital también más caro en todo México. Entonces, si no tenemos la adquisición o el poder adquisitivo que nos permita tener un seguro de gastos médicos mayores, que me permita yo poderme atender en el Hospital Médica Sur, pues evidentemente nada más es para un porcentaje muy pequeño de la población.
Dentro de estos, pues sí, el hospital, Italia pues tiene 14 dentro de los 250, ¿no? Y son hospitales que todos son públicos. En general, todos son públicos. El 95% de estos hospitales serán públicos y la salubridad, evidentemente, no le cuesta nada a los ciudadanos. Dentro de esos, nutrición funciona, no está dentro de los 250, funciona uno como especial, una subcategoría dentro de los 250. El único que figura es nutrición por su renombre que tiene. Pero de ahí en fuera, pues no tenemos muchos. En cambio, de los mejores o de los hospitales altamente especializados en el mundo. En México no figura ni uno, ni siquiera nutrición, y en Italia pues tenemos 44. La situación aquí, y recalco esto, es que la salud, la salubridad en Italia es pública respecto a si la comparo con Estados Unidos, donde sí, en Estados Unidos se nos paga muy bien a los médicos, como en todo el mundo, el médico tenemos una remuneración económica que se diferencia a otras profesiones, y en Estados Unidos es un país donde se le paga bastante bien al médico, pero la salubridad en Estados Unidos es privada. Entonces, si tus hijos no son médicos y no les va tan bien como a ti, o tienen otra profesión o no tienen profesión y caen en una terapia intensiva de un hospital como el Mayo Clinic, evidentemente tienes un alto riesgo de pérdida de patrimonio si no tienes una seguridad social que te abarque todo lo que te va a costar, ¿no? Y ahí la diferencia empieza a ser muy importante. Les cuento algo rapidísimo. Una chica de nuestra facultad, no menciono su nombre por privacidad, pero una chica de nuestra facultad padece fibrosis quística y le cuesta más o menos unos 100,000 pesos, porque cuesta $5,000 mensuales este medicamento. No tenemos en México, obviamente, no existe en la canasta básica, se llama Trikafta, entonces tienen que comprarlo a través de fundaciones en Estados Unidos. Aún así, tiene que meter, a pesar de que sea fundación, tiene que meterle de su bolsa 80,000 pesos mensuales. Y esto es de por vida, o sea, desde el diagnóstico hasta de por vida, porque si no, todas las neumonías que haces como fibrosis quística, evidentemente terminas en una terapia intensiva y terminas eh, perdiendo la vida después de muchos años de mala calidad de vida por insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Entonces, esos medicamentos en Italia se les dan gratuitos a todos los pacientes que lo tienen. Y eso es lo que lamentablemente hace la diferencia en los países y que tristemente sucede. Si bien Italia es muy bien conocida y cuando uno piensa en Italia, piensa en Roma, en el Coliseo, en Florencia, la cuna del Renacimiento, Dante Alighieri, Da Vinci, ¿no? Si bien uno piensa todo esto, la verdad es que Italia tiene cosas padrísimas también, como la naturaleza, ¿no? La Dolomiti, todo lo que pensamos o nosotros decimos que son los Alpes suizos, realmente todos los Alpes suizos son un porcentaje muy chiquito de los Alpes, que son todos italianos y tienen su frontera con Francia, con Austria, eh, con lo que es Eslovenia. O sea, la naturaleza en Italia es también increíble, tanto en verano como en invierno. Tiene lagos, tiene también mares, tiene playas. Las únicas playas en Europa que pudieran similarse a las bellezas que tenemos nosotros en México, en el Caribe, son las playas de Italia, justamente las de Sardeña. De ahí en fuera, todas las playas europeas no tienen nada de belleza como eso, ¿no? Y también tiene muchísimas cosas de patrimonio. De hecho, Italia y China son los dos países que tienen más cosas de patrimonio mundial de la UNESCO. Entonces es como una cosa muy rica en cultura, aparte de lo profesional, que eso era algo que yo buscaba, ¿no? Entonces, yo no los intento convencer de que Italia es la panacea, no, definitivamente no hay país perfecto. Todo esto es con base a lo que cada persona planea hacer en su vida o los sueños o aspiraciones que tenga. También quedarnos en México está perfecto. En México ocupa profesionales bien preparados. Entonces, tampoco es que tengamos que salir del país, pero cuando tenemos la espinita, está muy bien tener la información que nos ayude a saber dónde empezar y dónde buscar, que es lo que estamos queriendo hacer también en esta plática, ¿no? Para yo poder ejercer en Europa y particularmente en Italia, requiero homologar mi título, el cual ustedes dentro de 1 o 2 años, dependiendo en dónde estén del punto, porque me dijeron que la mayoría estaban siendo para internado, lo van a tener, ¿no? En un par de años ya van a tener su título. Si ustedes tienen la duda
¿me gustaría irme al extranjero o no? Lo estoy dudando, voy a ver, dependiendo de cómo se desenvuelva mi entorno social, pues entonces podrían ir homologando su título a donde se les ocurra, porque eso es un proceso que tarda tiempo. Y ya para cuando pase el tiempo, a lo mejor se deciden y ya lo tienen todo listo. Entonces, en Italia hay que homologar nuestro título de médico general que nos da la universidad y junto con otros documentos, una que se llama Declaración de Valor que lo da la Embajada Italiana en México, todo esto lo entregamos en Roma. Y una vez que lo entregamos en Roma, lo valoran, ven que todo esté bien y después nos hacen un examen que se llama de compensación para ver que tengamos conocimientos en ginecología, en pediatría, medicina interna y cirugía. Y todo esto se hace a través del Ministerio de la Salud de la República Italiana, ¿de acuerdo? Médico quirurgo, que sería médico cirujano en un país no comunitario de ciudadanos no comunitarios, o sea, como nosotros, que no somos ciudadanos con pasaporte europeo. Y allí vienen todos los requisitos, ¿no? Que en este momento no vale la pena comentar, porque, insisto, una vez que ya tengan el título, que a lo mejor sea si se decide o no, entonces ya vale la pena revisarlo. O sea, aquí el punto es que sepan que se tiene que homologar el título y esto lo podemos hacer a través del Ministerio de la Salud, que su página es en internet, se ven los requisitos, se completan todos y se empieza. De hecho, como spoiler, ya hay varias personitas de la Facultad de Medicina que estoy ayudando a que hagan la homologación de su título, o sea que ya lo recibieron. Una vez que yo tengo mi título, yo puedo empezar a trabajar aquí en el sistema de salud. Puedo también trabajar como médico de familia. Es como hagan de cuenta como si fuera una especialidad de medicina familiar. Y está padrísimo para la gente que le gusta así como que la medicina, pero que no es como toda su vida, así como, porque se trabaja como unas 6, máximo 6 horas al día, de lunes a viernes, fines de semana libres, vacaciones pagadas, te pagan por cada paciente que tengas, aunque no lo veas. Entonces, es una maravilla ser médico de familia en Italia, ¿no? Es una vida muy, muy tranquila. Y la residencia también se puede optar por hacer la especialidad. Y aquí existe un examen que se llama SSM, que significa Scuola di Specializzazione in Medicina. Ese examen, hagan de cuenta que es un ENAR, es un ENAR italiano prácticamente. Son 140 preguntas, se hacen 210 minutos, tiene 5 opciones de respuesta. Se da un punto por cada pregunta contestada correctamente, se restan punto 25 por si me equivoco y al final se hace por la suma de todo el puntaje, ¿no? Aunque son 140 preguntas, el puntaje máximo son 147, porque además de lo que saqué de las preguntas, se le puede sumar la ponderación de mi promedio de la Facultad de Medicina, de cómo me gradué, con mención honorífica, que aquí se llama LODE, si tengo una maestría, si tengo algunos estudios adicionales, todo eso como que suma y nos puede sumar al puntaje de las preguntas. Y una vez obtenido un puntaje, entonces ahora sí yo puedo seleccionar la especialidad, la ciudad, la región alrededor de toda Italia. Aquí la cirugía, como les comentaba, la medicina está altamente especializada. Entonces, en este examen, a diferencia del ENAM, aquí se pregunta, por ejemplo, cardiocirugía, se pregunta neurocirugía. O sea, en el ENAM no se pregunta neurocirugía, en el ENAM se pregunta cirugía general y de allí lo más cercano a neurocirugía, no, a neurocirugía es trauma cráneoencefálico. De ahí basta. Aquí no. Aquí se preguntan directamente neurocirugía. Por ejemplo, procedimientos de fosa posterior, cirugías de epilepsia, etcétera. O sea, la medicina está altamente especializada, entonces hay que enfocarse al examen. Pero yo que ya hice el ENARM y que en estos momentos estoy haciendo simulaciones para este examen, les puedo decir que este examen no es tan tramposo como el ENARM el decir en qué es más concreto y no busca que me equivoque, solo busca que yo lo sepa, a diferencia de NAM, que le meten tantas cosas para que yo me equivoque, aunque yo tenga el conocimiento. Entonces es algo interesante aquí. Una vez que yo ya obtengo el puntaje, elijo la especialidad que yo quiero, en la región que yo quiera, en la ciudad que yo quiera hacer y en el hospital. Entonces a eso se le llama prima scelta, ¿no? Que es como sería como mi match de Gringolandia. Aquí sería el prima scelta porque me dio para seleccionar lo que yo quise, en donde quise, como yo quise, ¿no? De hecho, hice justamente, para quien le interese,
tengo hay una paginilla en Instagram en donde estoy metiendo todo en italiano para quien le interese desde antes ir agarrando conceptos en italiano acerca de la medicina. Este examen sale cada mayo, la convocatoria, después me inscribo en junio y hago el examen en julio. Después pasan algunos meses, yo selecciono la plaza con base en el puntaje y en noviembre empiezo la residencia. En México, el ENAM, se empieza la residencia siempre el 1 de marzo y el examen es en septiembre, ¿no? Y aquí algo que me interesa enseñarles es que en Europa, en general, pasa mucho en Italia, pero en general en toda Europa, la gente no le gusta tanto estudiar medicina ni tampoco estudiar especialidades. A la gente le gusta tener una calidad de vida buena sin tener que empeñarse tanto o esforzarse tanto para tener un trabajo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que hay mucha igualdad social en estos países. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en Italia hay 15.000, cada año hay 15.000 puestos para hacer especialidad y solamente se llenan 10.000. O sea, cuando yo apliqué en México el ENAM, éramos como 60.000 aspirantes y había 9.500 plazas. O sea, hace que 50.000 personas se quedaban sin poder hacer su sueño de hacer una especialidad, lo cual también es muy triste porque no hay lugar para todos, pero así es, y ni modo, ¿no? No hay más opciones ahorita. Entonces, de 60.000, solamente había 9.000 plazas y para cirugía que a mí me interesaba eran 1.500. Aquí hay 15.000 plazas disponibles y hay 10.000 lugares que se llenan. Entonces, año tras año quedan muchísimos lugares vacíos porque no hay tantos médicos que apliquen a una especialidad o que quieran especializarse. Por ejemplo, aquí en estos datos de 2024, de 15.256 plazas, se llenaron 11.392, lo cual significa que un 25% se quedaron sin residentes. Entonces, como les pueden ver, hay mucha oportunidad, porque nosotros que sí nos gusta hacer especialidad, allá en México no tenemos tantas opciones y aquí sobran lugares. Y si nos enfocamos en neurocirugía, que es justo de lo que estamos platicando, podemos ver que este 2024 hubo 118 puestos para neurocirugía porque es de entrada directa. O sea, yo en México para hacer neurocirugía tengo que entrar a un hospital que me permita derivarme, o sea, que sí te den chance, que no te pongan frenos, no te pongan topes, no te pongan el pie. Y primero tengo que aplicar la especialidad de NAM para cirugía general. Después entro a un hospital, me quedo al menos un año y después de ese primer año de R1 de cirugía general, ya puedo aplicar a través de un examen a un hospital que tenga sede de neurocirugía. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurocirugía Manuel Velasco, ¿no? Ellos aceptan gente que ya haya hecho el R1 de cirugía general después de haber hecho un examen que ellos hacen todos los años y de pasar entrevistas. Entonces, hay mucha gente que tiene el sueño de hacer neurocirugía, por lo tanto está compitiendo por hacer cirugía general, aunque no le guste la cirugía general, tiene que aventarse un año. Y si no tiene las palancas, el networking, el tiempo en su residencia para estudiar para los exámenes, puede no derivarse o no lograr derivarse en el primer año, en el segundo año, o incluso yo conozco gente que no se logra derivar después de acabar cirugía general completa. Si tenemos un escenario así de catastrófico, donde yo no me puedo derivar porque los hospitales año tras año que aplico no me aceptan, entonces yo tengo que continuar con mi residencia en cirugía general, puedo acabar yo mis 4 años de cirugía general y después, si de suerte me aceptaron, entonces aventarme otros 5 de neurocirugía, lo cual termina en 9 años. Aquí neurocirugía es directa, por lo tanto no me preocupo por entrar a cirugía general, no me preocupo por derivarme y entro directamente a neurocirugía y listo. Y había en este 2024 118 lugares y solo se llenaron 111. Por lo tanto, ni siquiera se llenaron los puestos de neurocirugía. Y uno se preguntará por qué, si está padre y es una gran especialidad. Porque a la gente, a los europeos, les encanta vivir con una calidad de vida muy importante.
Por lo tanto, buscan cosas que no les cueste tanto trabajo, como dermatología, que no tienen que estar empeñados en las urgencias, como cirugía plástica, que todas sus cirugías son o ambulatoriales, se pagan súper bien, o que son cirugías que yo puedo programar y no tengo que irme de la fiesta de Navidad, de la cena, de las vacaciones, etcétera, ¿no? Endocrino, o sea, todas las de medicina interna, oftalmo, neurología. Si se dan cuenta, es un patrón muy repetitivo en el que están buscando especialidades que nos den comodidad de vida, ¿no? Que también son cosas que se vale tomar en cuenta cuando yo quiero tomar una especialidad. Entonces, al italiano no le interesa mucho hacer especialidades quirúrgicas porque implican tener un empeño adicional en la calidad de vida que ya tienen como italianos, que incluso hay un concepto que se llama dolce vita en Italia, que es verdaderamente una muy alta calidad de vida sin tener que ser un alto especialista. Entonces, diciéndoles esto, hay mucha oportunidad de hacer neurocirugía en Italia. Cuando se me cierran las puertas en un lugar y tengo que voltear a buscarlas en otro, puede ser esta una opción. Neurocirugía en Italia dura 5 años. Como pueden ver, los puestos cambian, pero son más de 100 puestos en todas estas regiones en Italia. Son 25 sedes donde yo puedo hacerlo. Por ejemplo, aquí en Torino, en Milán, en Venecia, bueno, el Véneto, en Trentino Alto, en Roma, en Florencia. O sea, todas estas ciudades que son además de muy bonitas, muy, muy artísticas y todo, tienen todas muchas escuelas para especializarse. Como pueden ver, de esos 147 puntos que platicábamos, al hecho de yo decirles quedaron puestos vacíos, significa que hubieron puestos que cualquiera con cualquier puntaje pudo haber agarrado. Y pueden ver aquí que el puntaje mínimo que agarró neurocirugía obtuvo 36 puntos de 147. O sea, se pudo haber entrado al examen sin estudiar y haber obtenido un puntaje así y haber entrado a neurocirugía. Obviamente que hay que elegir que algo que nos apasione, que yo creo que es lo más importante, pero lo que les quiero enseñar es que hay muchas posibilidades para la gente que busca este sueño y que a veces se cierra una esfera muy, muy, muy pequeña en otros países como el nuestro, en donde se sabe perfectamente que en instituciones grandes como una institución de investigación en México pudiera estar muy cerrada a gente que tiene un networking y un currículum muy importante y enfocado. Y si yo me decidí a hacer neurocirugía muy tarde, a lo mejor no cumplo con muchas otras cosas que otra gente ya tiene y se van cerrando las esferas, ¿no? Entonces, simplemente vean que existen posibilidades y que pueden ser muy buenas en otros lugares. Aquí, por ejemplo, se estima alrededor de 120.000 euros anuales para un neurocirujano trabajando en una institución. Obviamente, si quiero ganar más, pues me voy al área privada porque también aquí se maneja la medicina como en México. Yo puedo trabajar en el público y puedo trabajar en el privado o solo puedo trabajar en el privado o solo en el público. Algo padre en la residencia, pues es que evidentemente les importa mucho esta parte de no la sobreexplotación laboral. Hay leyes que te dicen que un residente, no existen las guardias de 24 horas, las guardias son de 12 horas prácticamente, máximo son 48 horas de trabajo a la semana, en Estados Unidos, por ejemplo, son 78 y esto hace diferencias importantes. Si bien muy probablemente en lo quirúrgico no es donde más se respete, porque la cirugía es la cirugía y la cirugía se puede tardar, se puede prolongar muchas horas, puede pasar un paciente y se complicó y entonces la cirugía se prolongó muchísimo. La cirugía es otra cosa que se cuece aparte, pero en las especialidades clínicas esto sí se respeta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si soy mujer y me quiero embarazar en la residencia, aquí en Italia, me dan 18 meses de incapacidad pagada como beca sin perder tu plaza de especialidad, lo cual te permite embarazarte a una edad similar a la que se obtiene cuando o a la que uno quiere estando en la residencia, poder tener tu hijo, poder verlo crecer el primer año y después reintegrarte y todo ese tiempo estar siendo pagado por el Estado. O sea, muchos derechos y muchas posibilidades que te cambian la vida. También aquí, por ejemplo, a partir de 2026, el sueldo pues es bastante bueno. La verdad es que yo les podría decir que esto es muchísimo más de lo necesario para vivir en Italia. La residencia, sí, a lo mejor siempre quisiéramos más, ¿no? Pero la verdad es que te permitiría
perfectamente desarrollar tus planes personales y profesionales con el sueldo aquí en Italia de más de 2.000 euros mensuales. Y esto se los digo como un salario neto, porque van a escuchar, en Alemania se ganan 5.000 euros mensuales. Sí, pero esos son brutos, porque hay que quitarles todo lo que se quita de seguro de culpa grave, seguro de gastos médicos, la seguridad nacional. Cuando ustedes vean cuánto gana un médico en tal lugar, vean que ya haya sido después de todos los impuestos. Eso que yo les presento aquí es después de todos los impuestos, o sea, ya completamente libre. Incluso desde que uno es residente, uno ya empieza a cotizar para la pensión, lo cual no sucede en muchos lados. O sea, una parte de lo que yo gano ya se empieza a ir para la pensión, para cuando yo me jubile, ni me preocupe después. Obviamente, Italia es un país que no se sabe mucho porque no hay mucha gente que lo explore, porque poca gente que conocemos sabe el italiano, ¿no? Entonces, obviamente cuando vamos creciendo, vamos viendo que el idioma global es el inglés y apenas, a duras penas, la gente quiere aprender un idioma adicional como el inglés, pues mucho menos va a aprender otra cosa como el alemán o el italiano o el francés. Entonces, es un campo relativamente poco explorado porque se ha explorado poco, pues que evidentemente la lengua es una cosa bien importante que a lo mejor nos impide conocer más del país. Entonces, justo de esto está sirviendo esta plática, ¿no? Yo que ya estoy aquí, yo que vivo aquí en Italia, y justamente con este acercamiento, pues les puedo yo platicar de cómo funciona y eso es lo padre de las redes sociales, ¿no? Entonces aquí, para yo hacer la especialidad, lo que sí les tengo que decir es que si yo quiero trabajar, me basta un B1, ni siquiera certificado, solamente de que yo lo sepa dominar, para que mi experiencia sea muy buena en los hospitales, en los pacientes, en el medio. Pero para yo especializarme, sí tengo necesidad de una certificación internacional C1 que no es tan fácil de alcanzar como en cualquier idioma. Es un nivel alto, ¿no? Entonces, sí es algo que se requiere. Como parte de esto, yo ahorita en una colaboración con un colega médico que es anestesiólogo, que muchos de ustedes a lo mejor ubicarán como realidad médica, estamos sacando justo un proyecto para que más gente médica, más médicos, más colegas, desde un tiempo mucho más anticipado, puedan tener acceso a esta información que es muy difícil de obtener en general. O sea, yo tengo un amigo que ahorita vive, que estudió en la Facultad de Medicina con nosotros, brillante muchacho, ahorita vive en Canadá. Le costó muchísimo trabajo saber cuál era el proceso para llegar a Canadá. Y eso te cambia muchas cosas en tus planes de vida. O sea, te puede anticipar muchísimas cosas o cambiarlas, ¿no? Entonces creo que es padre de lo que se puede compartir. En esta, yo, como les decía, no me interesa decirles Italia lo es todo. A mí me encanta, la verdad es que sí, me fascina, yo estoy muy feliz aquí. No planeo convencerlos de que tienen que venir a Italia, no. Simplemente decirles existe una posibilidad adicional a la que conocemos. Y no solo para especialidades, digo, en este caso pues vamos a hablar de neurocirugía, hablamos de especialidades, pero también como médicos, no forzosamente tengo que hacer una especialidad. Y en este proyecto también vamos a hablar de qué se ocupa para España, qué se ocupa para Alemania. Cada ponente que ya vive en ese país va a platicar un poco de su experiencia, así como lo hice yo ahorita con ustedes con la residencia en Italia, ¿no? Y bueno, además lo estamos completando, o sea, esto ya por sí solo podría ser un proyecto enorme. Lo estamos completando con algo padrísimo, con muchas clases. Yo voy a dar justo cirugía, como les digo, me encanta o sea, la enseñanza. Entonces vamos a dar pláticas y la verdad es que los precios son muy simbólicos y justo hoy vamos a regalar becas para que entren gratuitamente a ese proyecto. Entonces ahorita con Valeria vemos cómo organizamos eso. Entonces vamos a hacer un chorro de cosas, ¿no? Cómo hacer investigación, cómo hacer un currículum, pero toda esta iniciativa sale de justo de personas como ustedes que están haciendo aquí algo, conectándose en una hora adicional a sus labores diarios, de gente como yo que no nos gusta estar quietos y queremos hacer cosas para que otras personas también vean otras oportunidades. Entonces, justo se concreta en esta parte, ¿no? Vamos a ver de cómo hacer un CV, cómo hacer investigación con Pavel, que está en Estados Unidos y que bastante bueno en esta, tiene muchísima experiencia en esta área, las sesiones del extranjero y son como 64 clases de todas las especialidades, pero por gente que sabe enseñar. A lo mejor conozcan a Caleb Rojas,
que también es egresado de nuestra facultad, hizo urgencias en Guadalajara. Es excelente dando clases y va a estar con nosotros dando urgencias. Entonces va a estar muy padre por si a alguien le interesa. Ahorita vamos a dar las becas igual gratuitas para ustedes, pero que no le alcance y también le interese, esto verdaderamente son precios súper simbólicos para todo lo que existe en estos proyectos. Y nada, como conclusiones, les voy a decir que Italia no es un país perfecto como ninguno, pero ofrece una alta calidad de vida, acompañado de arte, de gastronomía, de historia, naturaleza, de cultura que no es muy lejana a la nuestra. No es lo mismo tener una convivencia con un alemán, con un italiano. Verán la cercanía que hay con nuestra cultura mexicana. Y las oportunidades para nosotros los médicos son bastante amplias. O sea, el hecho de que ustedes hayan elegido estudiar medicina y que hayan logrado estudiar medicina, porque también en Italia actualmente puede entrar a medicina quien quiera. No hay un examen. Puede entrar justo para incentivar a que haya más médicos. En México, lamentablemente, no todos pueden entrar a medicina porque en la Facultad de Medicina son 250 lugares de 4.000 aplicantes y si no quedé y no tengo el dinero para pagarle a una privada, entonces me quedaré sin el sueño de hacer medicina, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes hayan estudiado medicina es una gran fortuna que ustedes se ganaron a pulso seguramente y por añadidura, eso ya les confiere una gran oportunidad de incluso desenvolverse en el extranjero, cosa que no sucede para un contador o para algunas otras profesiones que no les dan estas facilidades como para nosotros. También un aspecto bien importante es que emigrar no es sencillo, o sea, no es tan fácil que la gente pueda desarraigarse del sitio donde viene. Entonces, todo esto tiene que ir muy en consonancia con sus sueños, con sus aspiraciones. A lo mejor me voy al extranjero y después regreso al país, también es algo padrísimo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que formar parte de un plan integral de vida, pero el hecho de que ustedes ya tengan una información anticipada ya hace mucho la diferencia. Y como decía este buen muchacho, ¿no? Psicólogo Farid Diak, ahora que ganó los premios después de 10 años de hacer su proyecto del análisis psicológico de muchos documentales, menciona, en un mundo de inmediatez, cosas buenas pasan para quienes no dejan de esforzarse y saben esperar. Entonces yo con este mensaje los dejo y recuerden que todo el esfuerzo que están haciendo ahorita, toda la paciencia que estén teniendo y que más adelante va a rendir los frutos que uno está buscando. Y nada, muchas gracias. Yo creo que con eso terminamos. Le Listo. agradecemos muchísimo, doctor. Y a continuación veremos si no hay alguna pregunta para responder. Las que Quien, tengan. quien tenga preguntas las puede escribir en el chat con toda confianza. En lo que están las preguntas, doctor, yo tengo una duda. Sí, 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 dime. Usted, bueno, dentro de su trayectoria académica, veo que tiene programas de investigación. Sí, ¿Esto lo vio como, qué impacto tuvo en eh, también decidir que quiere hacer bueno, que va a hacer su especialidad o en el extranjero? ¿Recomienda que nosotros hagamos proyectos de investigación dentro de la escuela, fuera de la escuela? ¿A quién nos podemos acercar? ¿Cómo podemos interactuar o tener más acercamiento justo sí. a esta área de investigación? Ok, es una gran pregunta y primero que nada les tiene que gustar. Y uno puede decir, pero ¿cómo me va a gustar si nunca lo he hecho? ¿No? Y eso es cierto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar los programas que existen para estudiantes de medicina para hacer investigación. Yo hice muchos, hice varios, hice más de los que pude haber hecho o ahorrarme, pero les diría, busquen programa de Academia Mexicana de Ciencias, verano de investigación, Academia Mexicana de Ciencias. Es bien fácil, se meten a la página, se meten a la convocatoria, no tienen que tener experiencia en investigación, no tienen por qué tenerla, simplemente en sus motivos, porque siempre se pide una carta de motivos,
se les dice hagan de cuenta que aparece un catálogo gigante de los investigadores y de sus líneas de investigación. Entonces ustedes se meten a alguno que les guste, le mandan correo dentro del programa, es eso, contactar al médico que está apuntado para el programa y le dicen, a mí me interesa hacer investigación, nunca lo he hecho, pero me gustaría aprender. Y me gustaría iniciar mi percurso en investigación. Y listo. Si los aceptan, entonces el programa les va a dar una pequeña beca. Eran alrededor de 10,000 pesos por la Academia Mexicana de Ciencias. Si es que la sede donde van a hacer investigación está fuera del estado donde ustedes viven, un poquito menos si está en el mismo estado. Y con esto van a tener la primera experiencia en la investigación básica o clínica, dependiendo lo que agarren, ¿no? Entonces, Academia Mexicana de Ciencias primera. Segundo, mismo proceso, pero es un ente diferente. Programa el Verano de Investigación Científica del Pacífico del programa Delfín, que está hecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, ahí está la sede, pero el programa está en todo el país. Hay investigadores apuntándose a este programa y yo con ellos hice creo que dos o tres, o sea, hice varios con Delfín, porque el Delfín se presta más a nuestros tiempos con la facultad. O sea, programa la Academia Nacional de Ciencias, son 6 semanas, pero en un periodo que no son vacaciones nuestras. En cambio, el Delfín se presta perfectamente para hacerlo en nuestras vacaciones. Entonces sí, tenemos que sacrificar a lo mejor las vacaciones de algún verano, pero si les gusta, vale mucho la pena. Y qué mejor experiencia que hacerlo por primera vez y a lo mejor les gusta y hacen un segundo, ¿no? Y el otro que podría ser sería Verano Delfín, Academia Mexicana de Ciencias. No, serían los dos principales. Esos serían los dos principales que tengan que buscar. Y de ahí en fuera uno extracurricular, uno que no forma parte del programa, porque estos programas les dan incluso constancias. Yo tengo todas ahí mis constancias de los centros donde estuve, pero otro que pueden hacer sin programas así tan formales es el simple hecho, el tan sencillo hecho de que vayan con un profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina que haga investigación y que le expresen sus deseos de querer aprender algo de investigación y que si les pueden ayudar algo. No se preocupen porque un investigador sabe perfecto que un estudiante de medicina no tiene por qué saber hacer algo de investigación. Pero el hecho de que ya tenga la intención y el deseo de aprender ya es algo muy positivo que el investigador va a tomar en cuenta. Por ejemplo, en la facultad está la doctora Mirna Dent, ¿no? El doctor Aranda, los doctores que dan inmunología, la doctora Patti Vieira, que incluso ganó el premio de la mujer en la ciencia. O sea, hay varios personajes que están haciendo investigación, pero que no los vemos. Uno se le acerca y uno puede empezar ahí a hacer cosas y empezar a publicar. Otra cosa que les podría yo decir, yo ahorita ya tengo bastantes, bueno, no bastantes, me gustarían más, pero para el punto estoy bastante conforme con el número de citas que tengo en mis investigaciones, pero yo empecé sin nada, o sea, yo empecé haciendo con un pequeño proyecto como EPSA, que si me corrigen, según yo todavía existe, o EPSA, que forma parte del comité de SCOMP, ¿no? Entonces, no sé si actualmente esté vigente el proyecto que inició un chico que se llama Marco Almazán, que iniciaron un proyecto con SCOMP que era la revista de divulgación científica. Entonces, yo empecé con esa revista literalmente a hacer proyectos muy sencillos como el primero que hablé fue de justo de genética, de mutaciones genéticas y polimorfismos, un artículo de revisión de la literatura, no revisión sistemática, porque eso es un error bien grave que sucede que se confunda revisión sistemática con revisión de la literatura y que muchas revistas incluso aceptan así trabajos mal hechos. Pero bueno, resúmenes, ustedes buscan toda la literatura relacionada con un tema de su interés, hacen un excelente resumen, es una revisión de la literatura y puede ser publicada en revistas de investigación, de divulgación científica.
No van a ser indexadas, no van a ser publicaciones que les aparezcan en PubMed, pero va a ser algo que personalmente les va a ayudar mucho a dar el siguiente paso. O sea, algo que padre, que una buena experiencia, medio le aprendí a hacer algo, aprendí a hacer, a cómo citar con sistema Vancouver, con sistema APA, Vancouver para la medicina. Y posteriormente esto se va a convertir en pasos más grandes, ¿no? Que yo ahorita ya tengo, de las revistas más importantes en el mundo de la medicina es New England Journal of Medicine por el alto nivel de impacto y Lancet. Yo ahorita tengo uno o dos artículos en Lancet. Entonces, de pasar de la revista de divulgación a pasar a una revista en Lancet, imagínense todo lo que significó. Y empecé por ahí. Entonces yo les diría, empiecen por lo que, por muy pequeño que ustedes crean que es, hace la diferencia, porque yo era el único de mi generación que estaba haciendo eso en ese momento. Y eso hace mucho la diferencia. Entonces les diría sus programas, les diría acercarse a las personas y intentar hacer cosas locales. La primera revista, un poquito más pesadita, por así decirlo, sería Revista de Medicina e Investigación de la Facultad de Medicina. O sea, después que su siguiente paso sea apuntarles a esa. Yo hice ahí uno de investigación en terapia dermatológica con luz LED. Por ahí si lo buscan, ahí lo vean, para que vean más o menos cuál era el calibre de la investigación y más o menos también les dé una idea de qué pueden hacer ustedes, ¿no? Y listo. Contestando a tu otra pregunta, que si me ha servido, sí, muchísimo. O sea, la verdad es que de entrada me hizo todo el impulso para hacer la residencia en nutrición. En nutrición está bien difícil la aceptación, hay mucho elitismo también. Entonces me abrió las puertas justo para hacer la residencia Nutri. Y en el extranjero, en este momento que yo aplico, así como les enseño el proceso, podemos decir que en este momento no me es de utilidad todo lo que yo he hecho de investigación para yo aplicar. Lo cual por una parte está muy padre, porque si yo digo nunca hice nada y ahora me interesa, pero ya es muy tarde, está padre que no me frene el hecho de no haberlo hecho antes porque no me enteré antes. Sin embargo, me va a servir mucho una vez que yo sea aceptado en una sede, me va a servir muchísimo porque puedo seleccionar justo el hospital que yo quiero por la investigación que tengo. Aquí les interesa muchísimo la investigación. Por ejemplo, la cirugía hepato-pancreato biliar, la mejor de las mejores investigaciones en cirugía hepato-pancreato biliar en el mundo son las italianas, sobre todo de un grupo de aquí de Milán y otro de Verona. Entonces, es gente, nutrición, junto con otros hospitales en México, forman parte de los Institutos Nacionales de Salud, como el INCAN, el Nacional de Cancerología, el Nacional de Ciencias de Genómica Humana, ¿no? Que está atrás de nutrición. Todos estos institutos nacionales son institutos de tercer nivel que hacen muchísima investigación. Aquí en Italia se llaman IRCCS, que son institutos de carácter científico. Entonces, esta investigación, una vez que yo aplique mi examen, que no me va a frenar, pero una vez que yo sea aceptado, me va a impulsar muchísimo a las mejores instituciones de investigación del país. Entonces, con eso te resuelvo como la pregunta, Isabela, que se me hizo una excelente pregunta. Sí me va a funcionar y me va a servir muchísimo y ya me sirvió muchísimo cuando estuve yo en el instituto. Entonces, mi consejo, intenten que les guste. Si no les gusta la primera, denle una segunda oportunidad. Si no les gusta, tampoco se preocupen, no tienen por qué ser todos investigadores y tener 1 millón de publicaciones. Hay gente en Estados Unidos que le dan mucho peso a esto. Hay gente haciendo match sin publicaciones. Entonces, busquen disfrutar su camino sin tener que matarse o tenía yo la boda de mi hermano y por irme a un delfín me la perdí. No hagan eso. Siempre habrá tiempo para cosas tan importantes como ese tipo de cosas. Entonces, y siempre habrá, si no se puede ahorita, puedo yo hacer investigación después. Si no se abre ahorita la puerta, después me puedo meter a otro programa. No sacrifiquen cosas que nunca se van a repetir por cosas que puedo yo conseguir a lo largo del tiempo. Pero si les gusta, disfrútenlo. Ese sería mi consejo en general en la investigación. Háganlo si les gusta y si no les gusta, tampoco se frustren, tampoco lo es todo. Y también ser buenos clínicos sin hacer investigación es súper válido. El punto es ser felices con lo que eligen. Muchísimas gracias, doctor. Nada, dice. También, bueno, estamos muchos próximos a ingresar al internado y al servicio social y hay pues este hecho de que
pensamos que todo se va a acabar en el internado o en el servicio. Entonces, ¿usted considera que en estas dos etapas podemos involucrarnos en todo este aspecto de de la ir más investigación? allá de solo el ENAR, de Ah, solamente claro. pensar que solo vaya a ser el ENAR? ¿Y Sí, cómo lo podemos hacer? totalmente. Primero que nada, sí, personalmente les aconsejaría que vayan como definiendo, diseñando su plan de vida a largo plazo, ¿no? Porque la medicina, aunque es muy bonita, súper bonita la medicina, o sea, yo que antes de medicina estudié otra carrera y después de medicina, sí dije, qué belleza lo que elegí, y la volvería a estudiar, por supuesto, pero la verdad es que es muy empeñativa en muchos sentidos. Entonces tienen que ir planeando como qué es lo que les gustaría hacer, dónde les gustaría vivir, eh, dónde les gustaría estar. Cosas que nadie nos dice, por ejemplo, es como, si a mí me interesa trabajar, por ejemplo, si yo soy de Monterrey y me interesa trabajar en Monterrey, pues a lo mejor, y vivo en Monterrey y mi familia está en Monterrey, pues ¿por qué irme a Ciudad de México? A pesar de que haya grandes hospitales en Ciudad de México. Me puedo quedar perfectamente donde estoy, igual si es Toluca, ¿no? Si me gusta todo, o sea, si estoy en Toluca, quiero vivir en Toluca, no me interesa vivir en Ciudad de México, quiero especializarme en un hospital en Toluca, no tengo que hacer este relativamente sacrificio de irme lejos, gastar muchísimo más de lo que me dan de beca de interno, que son 1,000 pesos por Secretaría de Salud, bueno, un poquito más para el IMSS. Mm, y yo puedo ir construyendo realmente mi futuro desde antes porque la gente me va conociendo, ¿no? Entonces son cosas que nadie nos habla porque parece que se sobreentendieran, pero la verdad es que no es así. Uno lo tiene que ir experimentando. Entonces, primero, elegir el internado donde lo van a hacer. Allí el internado definitivamente es un año, a mí me gustó mucho, eh, donde se puede estudiar poco, porque hay muchos pendientes que hacer, se duerme poco, cuando uno regresa pues está cansado, pero les juro que no es nada del otro mundo. Mientras ustedes tengan una muy buena actitud con sus residentes de, oye Isabel, necesito que me ayudes con este paciente, porque todo es una jerarquía, ¿no? Si al paciente le va mal al residente que lo atiende y al R más lo van a castigar y el adscrito va a tener problemas con el jefe del servicio por problemas así. Entonces, la gente no quiere problemas, la gente quiere que la gente sea resolutiva. Entonces, el residente se va a apoyar mucho del interno. Entonces, como interno, no tienes la obligación ni de saber todo lo que se ocupa, se va a ver en un hospital para un paciente, pero sí tienes la obligación de tener, a mi parecer, la mejor actitud para apoyar en ese equipo. Y los residentes vemos a los internos como un arma de ayuda de la cual me puedo echar mano para que todo salga bien, mis R más estén contentos conmigo y subsecuentemente los adscritos estén contentos conmigo. Entonces, como médicos internos, tengan toda la buena actitud y disposición a aprender. Si alguien les está enseñando algo, escúchenlo con atención. Si alguien les quiere enseñar algo, agradezcanlo y escúchenlo. Si algo les dicen que ustedes leyeron y digan, no es cierto, eso no es así, no le digan nada, solo recuerden el tema, después lo buscan y ustedes cercioran la información. No vale la pena pelearse por información que va a venir y se va a ir y va a venir rápido. Tengan la mejor actitud y les aseguro que sus residentes los van a apreciar mucho. No quieren que sean unos genios, simplemente quieren que sean gente proactiva que ayude a sacar los pendientes de la guardia. Así es como funciona. Y no es nada difícil. Y ustedes a veces nos meten mucho miedo, pero la verdad es que no es nada difícil de internar. Y sí, es cansadísimo, eso definitivamente, es de las primeras cansadas que nos damos, pero bueno, nada que no se pueda hacer. Y en sus tiempos libres vayan estudiando, porque la mejor forma de consolidar el conocimiento es leerlo y después practicarlo. Y cuando están rotando, es cuando tienen toda la oportunidad de aplicar el conocimiento que leyeron un día antes en su casa. Y si estoy rotando en gine y leí que el trabajo de parto, la paciente se admite hospitalariamente después de 6 centímetros y entonces yo quiero explorar cómo se siente en 6 centímetros y tengo ya la paciente porque estoy rotando en gine, ¿no? Pero qué padre que nació de que ustedes lo leyeron. Entonces, si tienen chance de estudiar, estudien. Si no, descansen y pongan mucha atención en todas sus rotaciones. Después viene el servicio.
Aquí, ¿qué implica? Dos cosas. O hago servicio en una comunidad rural, o hago servicio en las plazas de vinculación de la OMX, hago servicio en trasplantes en el Senatra, o hago servicio en investigación. Si me falta alguno, me dicen, ¿no? Estas son como las sopas que hay. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta qué quieren hacer después, qué planean hacer de su vida. Si ustedes quieren estar en un instituto con investigación como los de Ciudad de México, les diría, busquen, sobre todo busquen hacer plaza en investigación en el hospital donde tienen que estar. ¿Ok? Eso es clave importantísima. El networking es algo de que nadie nos habla, pero no tiene idea la gran importancia que tiene en el mundo de la medicina y en general. Entonces, si a ustedes les interesa estar en un centro de investigación, busquen hacer servicio social en investigación. No importa que digan que no van a ser manos, no importa que digan que, que no van a ser los encargados de una clínica como en las comunidades rurales, porque la verdad es que no es menos, o sea, verdaderamente son oportunidades que te impulsan localmente y te impulsan en grandes rasgos, ¿no? También, si ustedes lo que más quieren es dar consulta y no les interesa tanto la investigación, no les interesa tanto estar en un instituto, váyanse definitivamente a dar consulta, ¿no? Y el último que yo les daría de consejo del servicio social es vinculación, porque estar en vinculación es estar esperando a que llegue alguien de la preparatoria o de la facultad en donde estén o de rectoría, que también hay una plaza ahí, a que le llegue con dolor de cabeza y usted les diga que todo está bien, le tomen la presión y le den algo para el dolor de cabeza. Y listo. Y de ahí no vea nada más. Y muchas personas tienen la idea de que me voy a vinculación porque quiero estudiar para el ENAM. La verdad es que se los prometo que lo he visto con tantas personas que hacen en vinculación, estudiar el 100% del día no nos es útil, ni siquiera nos es sano, no nos sirve. Y se los digo yo que saqué en primero promedio en mi generación, estudiar todo el día no vale la pena, ¿ok? Hay que estudiar con mucha calidad más que con mucha cantidad. Con eso les quiero decir que es muchísimo más útil estar yo trabajando 8 horitas en la mañana, de 9 de la mañana a 2 3 de la tarde en una clínica o en un centro de salud, en una clínica del IMSS, aprendiendo de los pacientes, de la experiencia, cómo tratar al paciente, todo esto de los adscritos que están ahí apoyándome, enseñándome, porque no sé mucho. Y después, en la tarde, aunque sean menos horas las que tengo para estudiar, las estudio con calidad. Les juro que eso vale mucho más y se consolida mucho más el conocimiento que tener 24 horas libres porque me fui a vinculación y realmente estoy medio viendo porque mi cerebro piensa que tengo todo el tiempo para estudiar. ¿Ok? ¿Estar en vinculación está mal? No. Tampoco es que sea horrible porque a alguien le tiene que tocar estar ahí, lamentablemente, pero no sería lo primero que yo les aconsejo. Y por último, si yo me quiero enfocar en algo del extranjero, si a mí me interesa ser el extranjero, sí empezaría desde el internado a ver qué cosas necesito, por si se puede hacer. Por ejemplo, si les interesa Estados Unidos, allí las rotaciones eh, undergraduated, ¿no? Que es, aún no me graduó, que no sé si han escuchado los observership como estudiantes de medicina. Hay hospitales privados que te permiten hacer rotaciones en el extranjero, que no es legal, pero la gente lo hace. Entonces, gente que se puede ir a un hospital privado y tiene el capital económico para hacer una rotación en el extranjero, lo podría hacer en el internado, pero tampoco nadie te lo dice. Pero existe la posibilidad. Si me interesa Estados Unidos, puedo desde ahí ir buscando preparar los STEPS, por ejemplo, en Inglaterra los PLAF, esos exámenes, ¿no? Para Europa es más difícil porque yo ahí necesito mi título. Entonces no puedo adelantar muchos pasos para Europa en el internado o el servicio social. Entonces ahí, si a mí me interesa Europa, por ejemplo España, no me interesa aprender otro idioma, no quiero aprender alemán, francés, italiano, yo quiero español. Me interesa España. Ah, bueno. Entonces mi camino va a empezar hasta que yo tenga mi título. El día que yo tenga mi título, lo meto a homologar. Y lo puedo meter a homologar simultáneamente. Yo, por ejemplo, metí el italiano y metí el español
para tener un plan B dentro de Europa. Entonces, todo esto también se puede hacer. Entonces, internado de servicio. Si me interesa Estados Unidos, les diría, vayan estudiando para los STEPS, el OET, ¿no? El Occupational, ¿cómo es? Occupational Test, que es el examen de inglés ocupacional, English Test, sí, OET. Eso lo pueden ir adelantando. Si les interesa Europa, no pueden hacer mucho, tienen que tener el título, pónganse a estudiar, saquen las mejores notas que puedan de internado porque se suma su promedio final. En el servicio disfrútenlo, es uno de los mejores años de la medicina general, definitivamente. Hagan una vida completa, hagan ejercicio, coman bien, duerman bien, estudien lo que necesiten hacer y disfrútenlo, ¿no? Hagan todo ese camino. Y listo. Yo creo que serían mis recomendaciones que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estuve en el punto como ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Creo que serían las únicas preguntas. Le cedo la palabra a Valeria para cerrar la sesión. Súper. Pues muchísimas gracias, doctor. Como ya mencionó Tere, en verdad hoy nos ha regalado tantos secretos, tanto conocimiento, tantas cosas que nadie nos dice y tenemos una nueva puerta a donde inclinarnos. Y pues nuevamente le agradecemos, les agradezco a todos por haber estado aquí, tomarse el tiempo en estas vacaciones. Valeria, ¿podemos hacer nada más lo de las becas de Sí, internado? Que entren claro. gratuitamente. Digo, si se te ocurre alguna dinámica, sería perfecto. Eh, Tenemos como justo para 3 personas que estén aquí, que puedan entrar gratuitamente a todo este programa donde les vamos a decir otros países y todo lo de becas, ¿no? Entonces, a ver si logramos aquí alguna estrategia. No sé, podemos preguntarle, a ver, podemos hacer una pregunta aleatoria y quien la conteste, o cómo te parece algo que sea para que sea un poquito justo con todos los que están presentes. Sí, podría hacer la pregunta y que en el chat los tres primeros que respondan correctamente sean los ganadores. Ok, sí, me parece bien. No, muy bien. Vamos a preguntar. ¿Cuántos puestos hubo para neurocirugía en el 2024? Los que más se acerquen. Me dicen cuando dejen de contestar. Creo que ya contestaron todos, ¿verdad? Bueno, ya hay varias respuestas, pero creo que ya dejaron de escribir. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Pues sí, los primeros tres, de hecho, están. A ver, ¿quiénes fueron los primeros tres? Miguel, Alá y Alex. O sea, los tres dijeron 118, que sí, justo fue 118 y se llenaron 111. Ok, entonces los primeros tres. Nada más me haces favor de mandarme sus correos y los agregamos. Y todos los demás, o sea, el precio de todo esto que ahorita Miguel, Alá y Alex, ahorita esto que se ganaron gratuitamente, el precio es de 1.500, sí, como 1.500, 1.200 que está. Y digo, yo como voy a participar y todo esto y la uni, si me dicen, yo puedo conseguir que entren por 1.000 pesos para que no ganó. Entonces, creo que es una oportunidad muy, muy buena. Si a alguien le interesa, me escribe también. Y nada más ahí te encargaría, Valeria, los correos de ellos, ¿vale? Y así ya los agregamos, porque empieza justo el 17. Muy bien. Bueno, pues ya solo que me escriban sus correos y si no, en el grupo que hicimos para el registro, ahí me los pueden enviar.
Sí, sí, sí. pero para asegurarnos que sí sean ellos, porque Sí, tú nada más me los haces llegar a mí ahí por WhatsApp y yo los estoy agregando. Y a quien le interese, hay esa posibilidad. Digo, no podemos regalar todas, pero quien le interese nos contacta y también. La verdad es que es bastante simbólico para todo. Y pues nada, así es todo, ¿vale? Yo me despido. gracias, doctor. Buena tarde, Gracias a bonitas ustedes. Hasta vacaciones y luego. siga disfrutando de También Europa. cualquier cosa que necesite, me mandan mensaje, quien sea de ustedes, si tienen duda de algo, un consejo, lo que quieran, mande mensaje en Instagram y con todo gusto, o sea, lo que necesiten les puedo apoyar, también estamos allí, ¿vale? En verdad, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Valeria. Hasta luego, Isabel. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buena tarde. Me faltaría el correo de Miguel, Miguel Ángel Rodríguez. Está en el grupo, vale, bueno, también lo puede mandar por ahí. Yo creo. Mandó ahí mi... Ok. Ah, ok, sí, ya lo mandaron. Ok, vale, muchas gracias. Hasta luego.